Este es el primer video correspondiente al tema flexión compuesta oblicua. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos en primer lugar la definición de flexión compuesta oblicua, es decir, en qué casos se presenta. La flexión compuesta oblicua se da en secciones sin planos de simetría o en secciones con planos de simetría cuando la fuerza está actuando fuera de la traza de dichos planos. En este caso estamos viendo una sección que tiene dos planos de simetría, manifestados como dos ejes de simetría, con una carga que no actúa sobre ninguno de dichos planos. Volvemos a ver el mismo ejemplo. Una fuerza con doble excentricidad puede reemplazarse por dos momentos ortogonales y una fuerza ubicada en el centro de gravedad de la sección, tal como estamos viendo en la figura de la derecha. Así es como dan sus resultados los programas de cálculo de solicitaciones de estructuras. El problema desde el punto de vista del análisis de las secciones que se da en los casos de flexión compuesta oblicua es que la inclinación del eje neutro no puede suponerse a priori. A diferencia de lo que pasaba en flexión compuesta recta, en que el eje neutro era perpendicular al eje de simetría de la sección, en flexión compuesta oblicua son incógnitas tanto la inclinación como la profundidad del eje neutro. Todos los cálculos serán referidos al centro de gravedad de la sección de hormigón, tal como se vio al estudiar flexión compuesta recta. Veremos ahora una diferencia en la graficación de la flexión compuesta oblicua frente a lo ya visto en flexión compuesta recta. En flexión compuesta recta habíamos hablado de diagramas de interacción, donde un diagrama de interacción era una curva conformada por todos los pares de valores Pn-Mn que representaban situaciones de rotura de la sección en estudio. Puntos interiores a la curva no conducían a situaciones de rotura y puntos exteriores a la curva no tenían existencia física. En el caso de la flexión compuesta oblicua, la graficación se realiza a través de superficies de interacción, tal como la que se está viendo a la derecha en la diapositiva. Una superficie de interacción es una superficie conformada por todos los puntos Pn, Mnx, Mni, que representan situaciones de rotura de la sección en estudio. Puntos interiores a la superficie no conducen a situaciones de rotura, puntos exteriores a la superficie no tienen existencia física. Esta curva que estamos viendo aquí es, en definitiva, un diagrama de interacción Pn-Mni que representa situaciones como las que estamos viendo en esta figura. Esta otra curva representa un diagrama de interacción de la misma sección en el plano P sub n mnx y representa situaciones como esta que estamos viendo aquí. Es decir, que la carga axial actuante está aplicada sobre alguno de los ejes de simetría. Luego también está graficada una situación de carácter general. Comentemos ahora brevemente algunas cuestiones referentes al ángulo, profundidad del eje neutro y resultantes. Esta figura que se muestra aquí intenta ser general. Estamos viendo una posición del eje neutro de deformaciones que estará asociada, si trabajamos con un diagrama rectangular equivalente de algún tipo, a una profundidad del eje neutro de tensiones,
y luego habrá toda una serie de resultantes. Enseguida veremos que la hipótesis de suponer que la fibra más comprimida está rompiendo con una deformación del 3 por 1000 sigue siendo válida, y a partir de allí, por semejanza de triángulos, pueden sacarse todas las deformaciones de las barras y a partir de sus deformaciones sacar sus tensiones. Queda claro que desde el punto de vista operativo el proceso es mucho más complejo que en flexión compuesta recta. Repasemos la condición resistente y las consideraciones de mayoración y minoración que hace el reglamento CIRSOC 201-05. Como puede apreciarse, la condición resistente no es más que una extensión de la ya vista para flexión compuesta recta. Deberán verificarse estas tres condiciones, que no son más que las que ya hemos visto para esfuerzos axiales, para flexión compuesta recta, y ahora se agrega una condición más para la flexión compuesta oblicua. Nuevamente interviene el coeficiente de reducción de resistencia phi. Las condiciones de mayoración y minoración son las mismas vistas para flexión compuesta recta. Los problemas usuales también son los ya vistos en flexión compuesta recta, es decir, podremos estar frente a la necesidad de dimensionar armaduras para una sección de hormigón dada, es decir, son conocidas las solicitaciones, los materiales y la geometría de la sección de hormigón, o tendremos que verificar la resistencia de una sección dada, y son dados los materiales, la geometría de hormigón y armaduras, y probablemente alguna otra condición. Repasemos las hipótesis para el cálculo de resistencias. Vamos a ver que las hipótesis son las mismas que se vieron en flexión compuesta recta. Mantenimiento de las secciones planas, la deformación de rotura por compresión del hormigón es 3 por 1000, el acero tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, es decir, hasta la deformación de fluencia existe una relación lineal entre tensiones y deformaciones, y a partir de dicha deformación las tensiones se consideran uniformes e iguales a la de fluencia. El hormigón no tiene resistencia a tracción y valen las consideraciones vistas para flexión compuesta recta, es decir, que la resistencia a tracción del hormigón es baja frente a las otras resistencias que intervienen en los cálculos, que eventualmente los resultados quedarían del lado seguro y que los resultados experimentales muestran que esta hipótesis conduce a resistencias calculadas suficientemente precisas. Es conocido el diagrama tensiones-deformaciones del hormigón. El CIRSOC 201-05 da mucha libertad en cuanto a la forma del diagrama, por ejemplo trapezial, rectangular, en tanto y en cuanto se reproduzcan razonablemente los resultados experimentales. También puede adoptarse el diagrama rectangular equivalente. Recordemos que el diagrama tiene una profundidad A que está vinculada con el eje neutro de deformaciones C a través del coeficiente beta 1, que es función de la resistencia del hormigón. Para hormigones de menos de 30 megapascales, en realidad de hasta 30 megapascales, beta 1 vale 0,85. Puede adoptarse entonces el diagrama rectangular equivalente. Valen aquí algunas consideraciones. El diagrama rectangular equivalente surge a partir de un trabajo muy viejo del año 1937, desarrollado por Whitney. No ha variado mucho el diagrama propuesto por Whitney, pero aún sabiendo que el diagrama real tiene tensión nula en coincidencia con el eje neutro de deformaciones y que no es rectangular, este diagrama nos permite calcular tanto la resultante de fuerzas en las compresiones del hormigón como su posición en una forma bastante sencilla. Sin embargo, el trabajo original estaba desarrollado para secciones rectangulares. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos el eje neutro en la posición en que está marcada en esta figura,
es decir, tenemos el eje neutro de deformaciones aquí, es evidente que la forma de la sección comprimida dista mucho de ser rectangular. Y en realidad hay aquí un vértice que nos podría llamar a algún tipo de reflexión sobre si realmente es válido suponer el mismo diagrama para una sección rectangular que para una sección trapecial, triangular, etc. Para eso, en el año 95, Kahn y Meyer realizaron, o mejor dicho, presentaron los resultados de un estudio muy interesante. Estamos viendo una viga que tiene una particularidad, que es la siguiente. En esta zona, por ejemplo, la viga tiene sección rectangular. En esta zona también. Pero en la zona central se le realizó una caladura a la sección de modo que la zona superior resultara triangular o semicircular. Aquí estamos viendo los resultados de una viga con sección triangular en la zona central. Se compararon diferentes formas de diagramas equivalentes de tensiones y se llegó a la conclusión de que si bien no era estrictamente riguroso el considerar la equivalencia entre una sección rectangular y otra circular y otra triangular, las diferencias eran suficientemente pequeñas como para que no valiera la pena hacer correcciones a las hipótesis simplificativas. Nuevamente, se realiza una hipótesis adicional que consiste en adoptar la deformación máxima para el acero, que en nuestro caso la fijaremos en 0,10 como en el caso de la flexión compuesta recta. Las hipótesis AF son las que se emplean al estudiar flexión simple y la G resulta adicional. Vale lo visto en flexión compuesta recta respecto a los dominios, es decir, en primer lugar el plano de deformaciones se hace girar alrededor de A es la deformación del 3 por 1000 en la fibra más comprimida, hasta que el plano de deformaciones alcanza la deformación de rotura establecida de 0,10 para el acero, y luego el giro se produce alrededor del punto B hasta llegar a la tracción centrada. Veremos enseguida que no valen estrictamente los valores de cuantía mínima vistos en flexión compuesta recta. Habrá que poner algunas condiciones adicionales y todavía menos precisas.